Este mensaje está muy apropiado para lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo podemos ser nosotros luz en medio de las tinieblas? Ese es el mensaje de hoy. Vayamos a la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 2. Quiero que usted ponga atención los elogios, la forma en cómo Pablo describe lo que yo considero una iglesia perfecta. A diferencia de la iglesia de Corinto, donde había mucha división, a diferencia de la iglesia de los Gálatas, que Pablo tiene que decirle: Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, vas a acabar haciendo las cosas de la carne. A diferencia de estas dos iglesias, Pablo tiene palabras de elogio para la iglesia de los filipenses. Y en el verso 12 al 19, Pablo comienza con estas palabras: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Estoy leyendo de la NIV, nueva versión internacional. Dice: como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el cielo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido en vano. Y aunque mi vida fuere derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Dos colaboradores ejemplares espero en el Señor Jesús enviarles pronto: a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Estamos aquí, iglesia, levante su mano derecha. Padre, te doy gracias porque tu palabra de vida no solamente trae entendimiento, sino que tu palabra de vida ha traído restauración a mucha gente, a muchas naciones, a través de los años. Permite que esta palabra, Padre, pueda ser sembrada en los corazones y que pueda producir el fruto que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. La iglesia de los filipenses es una iglesia modelo. Si a mí me tocara dividir este mensaje en un mensaje expositivo, encuentro por lo menos 5 principios elementales que todo cristiano debería de guardar en su corazón. El cristiano no es conocido ante Dios por cuántas veces asiste a la iglesia. El cristiano es conocido ante Dios por su fruto.
En aquel día el Señor no te va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia, sino cómo viviste esta palabra. Y observe que el primer principio que Pablo resalta de la iglesia que estaba en Filipo era la obediencia. Ustedes que han obedecido siempre, dice el apóstol Pablo, cuando yo estaba presente y mucho más en mi ausencia. Esta iglesia de Filipo también era una iglesia muy generosa. Esta iglesia tuvo cuidado del ministerio del apóstol Pablo, y donde quiera que el apóstol Pablo iba a esta iglesia, siempre le estaba enviando ayuda financiera para que Pablo pudiera continuar su ministerio. En Filipenses 4:15 dice la palabra del Señor: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Parece que había una conexión muy cercana, muy especial entre la iglesia de los filipenses y el ministerio del apóstol Pablo. Miraban su ministerio tan importante que era una iglesia generosa. Diga conmigo: generosidad. Era una iglesia obediente, era una iglesia generosa. Después Pablo los insta a ellos a seguir trabajando día con día en su salvación. Y aunque entendemos, amados hermanos, que nosotros, cuando Pablo está hablando de trabajar la salvación, lo que Pablo se está refiriendo es simplemente, les está diciendo: si ya eres salvo, procura que caminas cada día mejorando en tu santidad, mejorando en tu conocimiento de la palabra, creciendo día con día en el Señor. Porque así como decía mi esposa, ella tiene tantas cosas que necesita cambiar. Yo todavía me faltan unos poquitos, pero a ella le falta un poquito más. ¿Sí le entienden? Es una broma, hermano. Cada uno de nosotros tenemos cada año tener que ser diferente que el año anterior. Después viene el apóstol Pablo y los insta a trabajar unidos, a hacer todo sin que haya contiendas, sin que haya disputas. Y esto es tan importante entenderlo, porque Pablo les está diciendo: estén unidos en un mismo sentir. Y hoy la iglesia, amados hermanos, uno de los conflictos con los que está atravesando la iglesia, y estoy hablando a nivel general, es la desunión que hay. Cerca de aquí tenemos otras iglesias hispanas, pero yo estoy seguro de que nunca convivimos juntos. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren juntar con nosotros, nosotros no nos queremos juntar con ellos. Pensamos que somos de un equipo diferente, somos del mismo equipo. Las victorias de ellos son victorias nuestras. Después Pablo los insta a ser fieles a la palabra del Señor. Y les dice en el verso 16: retener firmemente la palabra de vida. Vivir de acuerdo a la palabra significa retener la palabra. Qué tragedia más grande que hoy en día tenemos gente que tiene tanto conocimiento, pero no vive lo que conoce. ¿Estamos aquí, iglesia? Y de allí hubo algo que me impactó en este pasaje del apóstol Pablo, porque Pablo le está diciendo en el verso 15 y 16, le está diciendo a los filipenses: en medio de esta generación perversa y corrupta, continúen ustedes siendo
luminarias. Continúen ustedes siendo como estrellas, poniendo la palabra de Jesucristo en alto. Y aquí hay dos preguntas que surgen en este pasaje. La primera pregunta es: si esa generación a la cual Pablo se estaba refiriendo era una generación corrupta y perversa, ¿qué diría el apóstol Pablo de nuestra generación? La segunda pregunta es esta: ¿qué diría el apóstol Pablo de la iglesia? Porque en medio de una generación más corrupta, comparando la generación a la cual se refería el apóstol Pablo, me pregunto si nosotros estamos siendo luminarias, en otras palabras, luz que alumbra en medio de una generación corrupta y perversa. Tan mal estamos nosotros que mucha gente en la iglesia ni siquiera entiende lo que significa ser luz en medio de tinieblas. Es más, hay gente que está en tinieblas y ni siquiera se da cuenta que no hay luz en él. Porque no me diga que aquel que está en pecado, aquel que está en fornicación, aquel que está en adulterio y todavía viene a tocar las cosas santas, no se da cuenta que está caminando en tinieblas. Miserable de ti. Si Pablo entendía lo que significaba ser luz, tener la luz de Cristo, porque el primer encuentro que tuvo Pablo con Jesús no fue cuando él escuchó la voz que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. No, la primera experiencia que tuvo el apóstol Pablo fue ese flechazo de luz que lo dejó ciego por 3 días. Pablo estuvo ciego por 3 días. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Pensaba que era un faro de luz y estaba en oscuridad, hasta que la luz de Cristo se le aparece. Y cuando se le aparece, las palabras del apóstol Pablo fueron estas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo me pregunto, si la gente que viene a la iglesia domingo tras domingo, no nos diferenciamos en nada de los católicos, domingo tras domingo, pero alguna vez nosotros le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Todo el ministerio del apóstol Pablo giró alrededor de esa pregunta que él hiciera: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Tenemos que ser nosotros gente brillante. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Usted ha escuchado decir de alguien: mira, hacer negocio con ese hombre, porque ese hombre es un hombre íntegro, es un hombre cabal, es un hombre honesto, ese hombre es un hombre brillante? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Los cristianos deberíamos de ser gente que brilla. ¿Sabe quiénes brillan hoy en día? Las estrellas de Hollywood. Las estrellas de Hollywood, todo el mundo les aplaude a las estrellas de Hollywood. Y nosotros tenemos la luz de Cristo y nadie nos aplaude porque no brillamos. Todo a través, déjeme decirlo de esta forma, desde el libro de Génesis
Denle un aplauso fuerte. En el libro de Génesis, por ejemplo, miramos en el principio Dios creando la tierra. Vemos que la tierra estaba sin forma, había desorden en la tierra. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía el Espíritu de Dios en medio de la oscuridad. Y de repente vemos al Padre decir: hágase la luz. Y cuando vino la luz, hubo orden. Usted puede ver la Trinidad en el comienzo de la creación. Usted lo puede ver también al final en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que en aquel día no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la luz del Cordero alumbrará la tierra. La luz de Cristo. Luminarias. No habrá noche. No habrá necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará para siempre. Estamos aquí, iglesia. Nosotros podemos ver la luz de Cristo. Esos flachazos de luz lo podemos ver en el caso de Moisés cuando está por 40 días. Moisés está en un ayuno, está en una plática, está recibiendo mandamientos de parte de Dios. Tenía intimidad con Dios. La gente que tiene intimidad con Dios es gente que siempre va a brillar. ¿Estamos aquí, iglesia? Va a brillar. Y después de haber estado 40 días, el verso 29 del capítulo 34, dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí y las 2 tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés, cuando bajó del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro brillaba mientras hablaban con él. Y el brillo de su piel era tan fuerte, tan penetrante, que el pueblo tuvo que decirle: cúbrete, ponte un velo. Moisés se ponía un velo, porque la gente, amados hermanos, no podía soportar esa luz. Hay tanta gente allá afuera que está en tiniebla, y nosotros acá en la iglesia diciendo: Señor, manifiesta tu gloria. La manifestación de gloria de Dios más grande es la luz de Cristo, cuando nosotros alumbramos en medio de una generación perversa, donde hay un hogar que está destruido, donde hay un joven que está en las drogas. Cuando la luz de Cristo viene a ese hogar o a ese joven, hay transformación. ¿Por qué? Porque ha salido de las tinieblas y ha experimentado la luz de Cristo a través de nosotros que somos luminarias. Estamos aquí, iglesia. Observe que Dios no solamente quería manifestar su luz, la luz de su Hijo en Moisés. Dios quería que toda la nación israelita pudiera iluminar su gloria. Por eso es que cuando Dios le dice a los sacerdotes, a Aarón, cómo tenían que bendecir al pueblo de Dios, escuche lo que le voy a decir. Este es el pasaje más leído en el mundo. Este pasaje es el más leído en el mundo, y la iglesia ni siquiera lo sabe. En Números 6, 26, 27, Dios le dijo a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Usted sabe que los judíos, cuando envían a sus hijos a la escuela, los bendicen con estas palabras. Usted sabe que los judíos, cuando empiezan sus servicios o sus liturgias en la sinagoga, este es el pasaje con que comienzan el servicio y este es el pasaje con que terminan. Usted sabe que los judíos, cuando acuestan a sus hijos, este es el pasaje que le leen a sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y escuche, amados hermanos, el libro de Hebreo dice que ese pacto antiguo que tienen los judíos, que no es perfecto, y que el pacto que nosotros tenemos, que fue sellado con la sangre bendita del Cordero de Dios, este pacto es perfecto, pero la iglesia no brilla. La religiosidad es el peor enemigo con el cual nosotros tenemos que luchar hoy en día. La religiosidad. ¿Cómo podemos nosotros brillar? Yo no sé si ustedes me han escuchado un testimonio, pero son de esos testimonios impactantes donde yo puedo ver una manifestación divina de parte de Dios. Puedo ver un milagro, puedo ver un hecho que solamente Dios puede hacer. Y cuando tú vives, amados hermanos, esa clase de momentos, diría yo, cuando ves esos momentos en que Dios hace algo que es difícil de explicar. Un día domingo voy saliendo de mi casa y de repente un hombre va caminando hacia mi casa, llegó cerca de la puerta de mi casa y me dice aquel hombre: disculpe, ¿y usted quién es? Imagínate que un extraño andaba con una bandana, la barba no recortada, apestaba, y que un extraño llegue a tu casa preguntándote quién tú eres. Y ese domingo yo iba a predicar a una iglesia a Pandel, y iba de traje, y recuerdo que di 2 pasos atrás y con una sonrisa un poquito sarcástica le digo a aquel hombre: ¿por qué no empezamos por el principio? Y yo te voy a preguntar a ti quién tú eres, porque tú estás parado en mi propiedad, esta es mi casa, y tú eres un extraño, y me preguntas tú a mí quién yo soy. Y aquel hombre bajó la cabeza y me dice: tiene razón, señor, me dice. Le voy a contar algo, me dijo, y quizás no me lo va a creer. Anoche yo estaba en ese parque que está aquí cerca. Yo vivo en una calle que se llama la calle Maple, y en la calle Pacific, cerca de mi casa, hay un parquecito. Y este hombre me dice: yo estaba en ese parque y me estaba metiendo droga con mi novia, me dijo. Y escuché una voz que me dijo que me viniera por esta calle. Y esa misma voz me señaló a su casa y me dijo: en esa casa vive el que te va a resolver tu problema. ¿Cómo es posible que un hombre que anda en oscuridad, que anda en la droga, Dios lo va a llevar a mi casa? Porque en mi casa hay luz. Por eso es que el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada. Pero una luz, dice el Señor, no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar
alumbras ni tan siquiera en tu casa, ¿cómo vas a alumbrar en la calle? Dios, mira. Cuando aquel hombre me dijo la historia, dije, Dios mío, ¿me lo envió Dios o me lo envió el diablo? Pero de igual manera dije, este es un enigma que yo tengo que saber qué pasa. Y yo recuerdo que le dije, discúlpeme señor, pero yo tengo un compromiso hoy en la tarde, pero si usted me da su número de teléfono, yo mañana lo visito. Y me dijo, está bien, pero dígame quién es usted. Y le dije, soy un pastor. Y me dijo aquel hombre, ahora yo entiendo por qué Dios me trajo acá. La voz que yo escuché es de Dios. Y iba yo en el camino, hermanos, ni me acuerdo de qué prediqué, hermano. El siguiente día yo lo fui a visitar. Su nombre, Eddie. Y lo fui a visitar a su trabajo. Y recuerdo que aquel hombre me dice, mire, me dice, yo me estoy divorciando de mi mujer. Y le digo, bueno, y la novia que supuestamente tenías ahí, ¿cómo es eso de que te estás divorciando de tu mujer? Porque me dijo después, me dice, pero yo me quiero rejuntar con ella, me dijo. Y le digo, pero para bailar tango no se necesitan 3, necesitan 2. Deja la vieja que tenés. O la nueva, porque estaba nueva. Y regresaste con tu mujer. Sin saber yo que había una muchacha ahí en el mostrador, porque el hombre tenía un taller de mecánica, no era cualquier cosa, tenía un taller de mecánica grande. Y había una muchacha joven ahí en el mostrador, y yo sin saber que esa era la nueva y que era la novia. Mire, casi me ando ganando y me dice, mire pastor, me dice, yo estoy dispuesto a regresar con mi esposa, pero mi esposa a mí me ha hecho una brujería. Por eso ando yo en esta desgracia. ¿Dónde vive tu esposa? Vive en la ciudad de Castaic. Dame su número de teléfono. No tiene número de teléfono. ¿Y cómo me comunico con ella? No, pastor, me dice, si usted la va a buscar a la casa, la va a encontrar. Y le digo, dame la dirección. Hermano, yo por un alma he ido al otro lado del Valle de San Fernando. Viajando a Etiopía me gané a alguien en Estambul, hermano, un musulmán. A todo el mundo le hablo de Cristo. La luz que hay en mí yo la comparto. Y llegué a la casa y le dije a mi esposa, le conté todo el rollo, le dije, mira esto, vamos a ir a visitar esta. Íbamos en el camino debatiendo con mi esposa, ¿cómo le vamos a entrar acá? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Qué le vamos a decir? Y mi esposa me dice, digamos que somos agentes de bienes y raíces. Y yo parezco abogado y agente de bienes y raíces también. Pero de lo bueno. Y le digo, no, porque eso sería una mentira. Llegamos a la casa, tocamos la puerta. Y esta hermana tenía dos hijos, uno de 14 y otro de 16. Pero eran unos muchachones, hermano, sí, mire, bestias, hermano. Sí, mire. Y yo dije aquí, me asusté después de que lo vi, porque ellos no abrieron la puerta. Pero yo cuando toqué la puerta, los muchachos me dicen, ¿quién es? Y le digo, soy el pastor Toby. Usted viene de parte de mi papá Eric. Y le dije, kind of. Más o menos le dije. Porque no le podía decir, vengo de parte de Dios, que me va a entender ese lenguaje. Y recuerdo que de repente escucho la voz, porque el muchacho me dijo, váyase. De repente habló la madre.
váyase, me dijo, y dígale a ese sinvergüenza que yo no soy ninguna bruja. Y yo recuerdo que ahí viene la sabiduría de parte de Dios, mire hermano, la iluminación de parte de Dios. Y le digo, disculpe doña Mirna, le digo, yo no la vengo a acusar a usted de nada. Y le digo, tampoco vengo solo. Le digo, me acompaña mi esposa, y mi esposa es hondureña, y ella es de Honduras. Cuando le dije así, no, ella dijo sopa de caracol. Y mi esposa fuera diciendo Guataneco y Consu. No se ríe, hermano, estamos hablando de cosas serias acá. Ponete un poquito de pimienta al testimonio. Aquella mujer me abrió la puerta, hermano. Tenía una ira aquella mujer, y nos sentamos en la sala, y yo miraba al muchacho, el mayor, hermano, que miraba con un odio, hermano. Aquella mujer de entrada me dijo, mire pastorcito, me dijo, así me dijo. Y yo me miraba bien chiquito, hermano, porque los hijos estaban tan grandes. Para comenzar, yo quiero que usted sepa que yo soy católica y de hueso colorado, me dijo. Y le dije, doña Mirna, yo no vengo a entrar en ninguna controversia con usted. Doña Mirna, yo a su esposo nunca lo había visto antes, lo vi hasta el día de ayer y hoy en la mañana. Algo extraño pasó. Déjeme explicarle. Y después de eso yo me marcho de aquí. Yo no vengo a estorbarla, yo no vengo, y le digo, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere hacer. Y cuando les cuento lo que había pasado, aquella mujer, hermano, toda la ira que tenía se le vino, hermano, su rostro le cambió. Y dijo, oh no, pastor, dice, ahora yo entiendo, dijo. Mi papá es cristiano. Mi hermano es cristiano. Mi papá ha estado en ayuno allá en Honduras. Y mi papá me dijo que Dios iba a enviar un ángel a mi casa. Usted me mira feíto, allá en el cielo me miran como ángel, hermano. Me dijo, y empieza a contarme, hermana Mirna, todo lo que estaba pasando. No tenían comida, no tenían luz, solamente tenían agua, hermano, no tenían gas. Y le dije, Mirna, déjame que la iglesia te ayude. No, pastor. Y le dije, no, mija, déjame que la iglesia te ayude. Agarré el teléfono, hablé con los tesoreros, y como yo en la iglesia ya siempre tenía una cantidad de $500 que yo podía disponer, y le dije, mira, yo cuento con esto, pero necesito más plata. Y empecé a llamar a los hermanos, toda la iglesia se volcó a ayudar a la hermana Mirna. Y le dije, Mirna, el domingo yo te voy a venir a buscar, porque no tenía ni carro, hermano. Te voy a venir a buscar para que vayas a la iglesia. Está bien, pastor, me dijo, pero acuérdese que yo soy católica. No se preocupe. Le dije que nosotros no vamos a entrar en ningún lío. Yo te voy a hablar simplemente de Cristo. Ese día Mirna llegó a la iglesia, amados hermanos. Yo prediqué un sermón de esos amados hermanos evangelísticos. No es lo mío, yo no soy evangelista. Pero cuando hice el llamado, la hermana Mirna ha pasado al frente, hermano. Aquella mujer tuvo un flachazo de luz. Una mujer que estaba en oscuridad dio la luz de Cristo. Los hijos de ella dieron la luz de Cristo. Después esos niños se volvieron tan amorosos conmigo, hermano, cuando me querían. Iba a decir una palabra mexicana, pero mejor no la digo. Estamos aquí, iglesia. Denle un aplauso fuerte. La luz de Cristo
Isaías es una de las profecías más grandes de Isaías. No solamente profetizó acerca de la luz de Cristo, sino que también profetizó acerca de que esa luz se iba a manifestar en el pueblo gentil. En Isaías 60, el verso 2 y 3 dice la palabra del Señor: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, pero sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Las naciones vendrán a tu luz y a los reyes al resplandor, y los reyes al resplandor de tu levantamiento. Observe, Isaías miró la luz a través de todos los pueblos y miró reyes que resplandecían. Wow, les voy a soltar una. Isaías miró la luz de Cristo y miró el reinado de Cristo. Escuche, iglesia, el libro de Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Si tú te miras sin corona, qué pena, hermano, porque Dios te mira reinando junto con Cristo. Y no solamente estamos reinando con Cristo, reinamos con Cristo en los lugares celestiales. Y es allí donde está la guerra espiritual. Estamos aquí, iglesia. Él miró reyes que resplandecían. Ese es el mensaje central de Jesucristo. Mateo vino a corroborar esa profecía de Isaías en la vida de Jesucristo. Y en Mateo 4, 12 y 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, partió para Galilea, y saliendo de Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, dice Mateo, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que estaban en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció. En otras palabras, vieron esa luz y ellos también fueron el resplandor de esa luz. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sabe cuándo resplandece la luz de Cristo en nosotros? ¿Usted sabe cómo es que resplandece la luz de Cristo en nosotros? Cuando nosotros tenemos actos de justicia. Cuando nosotros hacemos cosas que, aunque parecen pequeñas, ante los ojos de Dios son muy grandes. Les voy a contar otro testimonio y con esto voy a terminar, porque quiero ministrar al pueblo. En el mes de marzo yo me encontraba en Matamoros, trabajando con las iglesias de México. Desde el año pasado me he dado la lucha me estoy metiendo lleno, hermanos, a ayudar a las iglesias de México. Es más, le digo a mi esposa, le digo: yo voy a cumplir 60 años este año, aunque no los aparento, hermano. Un hermano me dijo: no, pastor, me dijo, yo no creía que usted tenía tan 60, va a cumplir 60. Le digo: sí, hermano, no los aparenta. Pues, oh, gracias, hermano. No, yo pensé que tenía 70. Y le digo: ay, que Dios no te tome en cuenta ese pecado. El año pasado que yo estuve en México, yo hice un pacto con Dios. Sentí una carga tremenda por mí. Y en los próximos años vamos a introducir
no solamente recursos, le doy gracias a Dios por este ministerio, porque tanto este ministerio como nuestro ministerio hemos empezado a ayudar a la Conferencia de México. Tenemos como 40 y pico de iglesias y muchas más que se van a agregar. Pero en Matamoros, en marzo estuve ministrando a las iglesias de Matamoros y las iglesias de Monterrey. Nos juntamos. Yo estuve desafiando a las iglesias de la importancia de salir a la misión, de ser luz en medio de las tinieblas. Y recuerdo que cuando terminamos el entrenamiento el día sábado, un entrenamiento viernes y sábado, por la tarde los hermanos de Matamoros con mucho sacrificio me presentaron una ofrenda. Y yo cuando me presentan una ofrenda en el extranjero siempre trato la manera de sembrar esa ofrenda donde me la regalaron, la siembro ahí. Porque yo no miro una ofrenda, amados hermanos, no lo miro como una transacción financiera. Mucha gente en la iglesia mira una ofrenda como una transacción financiera. No la mire como una transacción financiera, es una ofrenda, es una siembra. Y yo la siembro. Y ese día sábado yo recuerdo que yo estaba orando al Señor y yo le decía al Señor, habrá alguien en este lugar que tú quieres que yo bendiga. Figúrese que cuando nosotros terminamos el entrenamiento, yo le dije al pastor Julián que nos había acompañado y le dije también al pastor Israel que había venido de Monterrey y Abraham, un joven discípulo del pastor Israel de Monterrey, y le digo, vamos a la plaza principal de Matamoros. Y fuimos cuando íbamos a la plaza principal, vino Abraham y me dice, pastor, ¿quiere que saque el carro? Y le digo, no lo saques, mejor agarremos un taxi. Y agarramos un taxi, hermanos, y cuando paró el taxi había una muchacha de nombre Lili, que nos iba a llevar. Y me dijeron, pastor, vaya de enfrente. Yo me fui enfrente. Los tres se fueron en la parte de atrás. Y yo recuerdo que comencé una plática con Lili, lo cual hago todo, siempre es así, hermano. Yo siempre trato la manera de establecer una conversación con alguien y hablarle de Cristo. Así he vivido el evangelio desde que yo me convertí. Y no soy evangelista. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista en todo tiempo, nosotros podemos ser luz. Y le digo, Lili, ¿cómo te ha ido hoy en el día? Y me dice, en realidad, ¿qué le dijera? Ni quisiera ni hablar. Y le digo, no, contame. Me dice, me ha ido muy mal. Y le dije, un día normal, un día bueno, que tú consideres bueno, ¿cuánto haces? Y me dice, un día bueno, me dice, es un día de por lo menos, me dice 25. Me dio una cifra en pesos mexicanos, pero me dijo, son como $25. Y le digo, ¿a qué horas empezaste a trabajar? Y me dice, empecé a trabajar muy temprano, a las 5 de la mañana, y ya eran como las 4 de la tarde. ¿Y cuánto has hecho? Me dice, quizás como unos $5. Y apenas me va a alcanzar, me dice, para la gasolina. Y le digo, Lili, los ojos son las ventanas del alma. Y yo veo que tú eres una mujer bastante atribulada. Cuéntame tu historia. Me dice, mi historia es muy triste. Figúrese que yo soy madre que dio a luz 3 hijos. Y hace 3 años murió mi hijo mayor. Muchacho, no recuerdo exactamente la edad, pero era un muchacho como de unos 29, 28 años. Y hace un año murió el siguiente hijo. Murió en junio, me dice. Y hoy me sentía muy triste, porque recordaba a mi muchacho. Y cuéntame de tu tercer hijo. Mi tercer hijo me dijo, se ha juntado con una muchacha, que la muchacha no me puede ver a mí. En otras palabras, siento como que he perdido mis 3 hijos. Santo Dios.
Y después me dice, yo no sé por qué Dios me ha hecho esto. Y le dije, Lili, te voy a contar un Dios al cual yo sirvo. Y le dije, porque fíjate que esta mañana yo le pedí al Señor que pusiera en mi camino a alguien a quien yo pudiera bendecir. Y tú eres esa persona que Dios quiere bendecir. Para que te des cuenta que a pesar de la crisis por la cual tú has pasado, Dios está pensando en ti. Cuando llegamos a la plaza de Matamoros, yo recuerdo que le di $20. La carrera costaba 100 pesos. Le di $20 y le dije, Lili, dentro de una hora, y le dije, dale el teléfono a uno de estos muchachos acá, le digo, porque te vamos a llamar, porque dentro de una hora, hora y media, yo quiero que tú nos recojas. Y cuando nos recojas, yo te voy a dar más dinero. Me acordé que tenía la ofrenda que me habían dado en la iglesia. Hermano, como a una hora nosotros la llamamos y Lili estaba ahí rápido, hermano, como que no se fue del lugar. Como que se quedó ahí cerca, esperando la ofrenda. Cuando llegó y nos recogió y nos dejó en el hotel, le dije, Lili, toma esto. Esa ofrenda yo la repartí entre uno de los muchachos y Lili, no me recuerdo exactamente cuánto le di, pero yo recuerdo que le dije, Lili, andate a tu casa, anda a buscar a tu esposo y van a comer un buen restaurante y dale gracias al Señor porque este va a ser tu mejor día en toda la semana. Y le dije, y queremos orar por ti. Hermanos, empezamos a orar por ella y aquella mujer empieza a llorar. El rostro de Lili cambió. ¿Sabe por qué cambió? Porque vio la luz de Cristo a través de nosotros. Hermanos, yo quiero desafiarlos a ustedes. Yo en enero a ustedes les hice un desafío y si yo les pregunto qué desafío yo les hice, yo creo que ninguno de ustedes se acuerda. Yo los desafié a ganar un alma para Cristo. Y estamos en el mes de julio. Y fíjense que tengo una lista de nombres aquí que voy a empezar a hacer preguntas. Amén. ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿Quiere que le cuente otro testimonio? Amén. Voy bien. Todavía me quedan 23 segundos. Una vez andábamos en Costco con mi esposa. Íbamos caminando y de repente están una pareja, hermano. Estaban peleando a gritos los dos. Y es que tú, y no, y tú, y estaban ahí, hermano. Y yo viéndolos pelear. Y me hacía para un lado. Va ganando ella, me hacía para el otro, va ganando ella. Y así yo escuchando, hermano. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y de repente me meto yo en la plática, fíjense. Y le digo a él, está ganando la señora, ¿eh? Y se quedan viendo el uno al otro. Y vino la señora y le dice, ¿verdad que yo tengo la razón? Y le digo, bueno, hasta ahorita yo lo que he escuchado, le dije que usted es la que más ha hablado. Pero por su argumento yo creo que usted va ganando, pero falta escuchar el argumento de él también. Y empieza, mire hermano, se miran los dos a la cara y se empiezan a reír, hermano. Me dice, ¿y usted quién es? Me dijo, y acá me decía, ¿y usted qué anda de metido? Y yo, no, y le digo, no,
No me lo tomen a mal, yo soy pastor, le digo. Y lo que ustedes están pasando, yo ya lo pasé con mi esposa. Terminé evangelizando a los hermanos. ¿Por qué? Porque es así como se tiene que vivir el evangelio. Las cosas grandes que yo he visto en este caminar con el Señor no es la revelación profética que Dios me da. Es cuando veo a Dios haciendo cosas que solamente Él puede hacer. Y lo que más me impacta es cuando veo corazones siendo transformados. Sobre ti será vista su gloria. En Isaías 58, dije que iba a terminar con ese testimonio, pero es tan rico este mensaje. En Isaías 58, el pueblo de Dios querían torcerle el brazo a Dios por medio del ayuno. Y Dios le dio palabra a Isaías, le dijo: habla a este pueblo que cree que está haciendo lo que es justo. Porque en el día del ayuno le dice: buscan mi nombre, buscan mi presencia, buscan que yo haga algo por ellos. Y después le dice en el verso 6 en adelante: no es más bien este el ayuno que escogí, desatar las cadenas de impiedad y soltar todo yugo. No es que partas el pan con el hambriento y al desnudo lo cubras y que albergues al errante en tu casa. Entonces nacerá tu luz y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Quiere decir que cuando nosotros tenemos obras de justicia, entonces vamos a ver la luz de Cristo. Gloria a Dios. Así es, amén. Santo. Santo. Ponte en pie en esta hora. ¿Cuántos han ganado un alma para el Señor? En lo que va de estos 7 meses, ¿cuántos han ganado un alma para el Señor? Pase al frente aquí. Los que han ganado un alma para el Señor. Los que todavía no han ganado un alma para el Señor, todavía les queda la mitad de julio y el resto del año. Y si Dios me da el privilegio de regresar en enero, ahí sí voy a llamar por nombre. Le tengo una buena noticia. Porque pudiera ser que no has ganado a alguien para el Señor. Pero ese no es trabajo tuyo. La tarea nuestra es sembrar la semilla. Porque el crecimiento lo da el Señor.